Dios les bendiga en este precioso día a todos los integrantes de este grupo de discipulado. Estoy saludándolos pues en el nombre maravilloso de Jesús, a mis compañeros de directiva, a los pastores que también están en este grupo y a todos los líderes de cada una de las iglesias del Señor en el distrito 5. Mi nombre es John Jairo García, por la gracia de Dios, tesorero de este precioso comité de discipulado. Quiero en este día compartirles la reflexión de la palabra del Señor. Para esta ocasión quisiera hablarles un poco del Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo es uno de los evangelios, o creo que el evangelio más completo para hablar del discipulado. Es el evangelio que más abarca este tema de cómo Dios preparó a sus discípulos para después enviarlos. El evangelio de Mateo, según un teólogo titulado B.W. Bacon o Bacon, B.W. Bacon, él estudiando el Evangelio de Mateo y analizándolo, pues descubre que Mateo está dividido en 5 libros y con su respectiva pues introducción, donde va a hablar de genealogía, del nacimiento de Jesús, de Juan el Bautista. Luego empieza el primer libro, que es el discipulado, el segundo, que es el apostolado, el tercero, que es el reino de los cielos, el cuarto, que sería la iglesia o pues la comunidad a la cual va a dar una enseñanza, el quinto, que es el estudio de la escatología, y terminaría pues con el epílogo, ¿cierto? Con el final del libro. Entonces 5 libros. Discipulado, que empieza en el capítulo 5, cuando Jesús sube al monte, capítulo 5, verso 1 de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, verso 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces aquí cuando vemos en el capítulo 5, verso 2 de Mateo, que dice, y abriendo su boca les enseñaba, esta es como la señal que va a tomar Bacon o Bacon para decir que ahí empieza el discipulado. Entonces el discipulado, según Mateo, va a empezar cuando Jesús sube al monte, el sermón de las bienaventuranzas. Bueno, creemos que el sermón de las bienaventuranzas solo son las 9 bienaventuranzas, pero en realidad podemos ver que Jesús desciende del monte en el capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 1 dice, cuando descendió Jesús del monte. Quiere decir que Jesús estuvo en el monte enseñando las bienaventuranzas hasta el capítulo 7, verso 29 de Mateo. Entonces con esto podemos ubicarnos que el discipulado empieza en Mateo capítulo 5 y termina en el capítulo 7, verso 28 de Mateo. ¿Cómo identificamos estos 5 libros? El discipulado, el apostolado, el reino, la iglesia, la escatología. Mire, vamos a ver, y yo les voy a compartir allí una tabla para que ustedes puedan ubicarse y puedan mirar en Mateo cómo podemos estudiar más fácilmente el Evangelio de Mateo y en especial el discipulado. Entonces, cada que termina uno de los 5 libros en que está dividido Mateo, usted va a encontrar la frase, cuando terminó Jesús estas palabras. ¿Listos? Entonces empezamos el discipulado en Mateo capítulo 5, verso 2, ¿no? Y abriendo su boca. Entonces Mateo capítulo 7, verso 28, donde termina el discipulado, dice, Mateo 7, 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba
de su doctrina. Entonces, la clave para identificar cuándo termina uno de los 5 libros en que está dividido Mateo es esta frase: cuando terminó Jesús estas palabras. Entonces, discipulado empieza en el capítulo 5, verso 2, abriendo su boca les enseñaba, y termina en el 7:28, cuando terminó Jesús estas palabras. Discípulo significa el que se deja enseñar. Discípulo, el que se deja enseñar. Para empezar el segundo libro de Mateo, que es el apostolado, que empieza en el capítulo 8, apostolado, empieza en el capítulo 8 y va a terminar en el 11:1. Quisiera que para esta enseñanza usted sacara un tiempo y se parara en la Biblia y detenidamente observara para poder sacarle pues todo el gusto, todo el sumo, todo el extracto. Entonces en el 11:1 termina el apostolado. Empieza el apostolado cuando termina el discipulado. El discipulado terminó en el 7:28 y el apostolado empezó en el capítulo 8. El apostolado se viene en el capítulo 8 hasta el 11:1. Y mire el 11:1 lo que dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Entonces, en el capítulo 7, verso 28 de Mateo, termina el discipulado, y la clave para mirar que terminó el discipulado es cuando terminó Jesús estas palabras. En el capítulo 8 empieza el apostolado, y la clave para darnos cuenta cuando termina el apostolado es en el 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones. Ahí se repite la palabra terminó. Entonces, discípulo, el que se deja enseñar. Apóstol significa enviado, pero para enviar primero tenemos que discipular. Qué bueno que los líderes de este precioso grupo, los pastores, todos pudiéramos entender qué importante es el discipulado, porque a veces enviamos o nos envían sin primero discipularnos y cometemos tantos errores y a veces hacemos hasta perder muchas almas por eso. Pero entonces Jesús primero les da el discipulado. Si usted estudia del capítulo 5 de Mateo al 7:28, se va a dar cuenta que Jesús dio 30 temas importantísimos para el discipulado. Pues de pronto en otra enseñanza, o si usted se pone ahorita desde bienaventurados los pobres en espíritu hasta los 2 cimientos, va a contar que hay 30 enseñanzas. Qué bueno dar esas 30 enseñanzas antes de enviarlos como apóstoles a predicar la palabra, ¿no? Bueno, entonces discipulado del capítulo 5 al capítulo 7, verso 28 de Mateo. Apostolado del capítulo 8 al capítulo 11 de Mateo. Luego del apostolado viene al otro libro que se llama El Reino de los Cielos, que va del capítulo 11 de Mateo al capítulo 13, verso 53. Abra la Biblia, por favor, allí, Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Otra vez la frase clave: cuando terminó Jesús estas palabras. Como nos queda poco tiempo y este audio debe ser corto, entonces vamos en discipulado del capítulo 5 de Mateo al 7:28, apostolado del 8 al 11:1, el reino del 11:1 al 13:53, y luego sigue iglesia o comunidad, que va del 14 al 19:1 de Mateo. Entonces nos paramos en el 14 de Mateo, empieza iglesia o comunidad, y terminamos en el 19:1. Párese en el 19:1 y va a encontrar usted la misma frase que ha encontrado al terminar el discipulado, al terminar el apostolado y al terminar el reino. Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de allí a Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, ¿sí? El último libro en los cuales está dividido Mateo sería la escatología. Entonces la escatología
va a comenzar donde termina la iglesia o la comunidad, en el 19. En el 19, ahí empieza la escatología, entendiendo como escatología el estudio de los eventos futuros. Ahí es donde Jesús va a empezar a enseñarles acerca de su segunda venida, de la gran tribulación, de todo esto, ¿verdad? Entonces en el 19 uno empieza escatología y va a terminar en el 26.1. Mire lo que dice el 26.1. Cuando hubo acabado, allá no utiliza la palabra terminó, pero utiliza la palabra acabado, que es pues un sinónimo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ¿dijo a quién? A sus discípulos. Entonces tenemos discipulado del capítulo 5 al 7:28, apostolado del capítulo 8 al capítulo 11, reino de los cielos del capítulo 11 al capítulo 13, verso 53, iglesia o comunidad del 14 al capítulo 19.1, escatología del capítulo 19 al capítulo 26.1, siempre teniendo la clave cuando terminó Jesús estas palabras. Y este precioso evangelio de Mateo entonces va a terminar diciendo lo que dice el capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya sabemos nosotros cuál es el nombre. Verso 20, hay una orden de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que un verdadero maestro de discipulado debe tener este libro de Mateo para enseñar todas estas cosas que Jesús ha enseñado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hay algo especial, discipuladores, Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios les bendiga grandemente.